La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autor... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta programación católica de Koinonia Radio, transmitiendo para toda la arquidiócesis de Tijuana, así como la diócesis de San Diego, a la que también saludamos a través de radio, y también saludamos a todos ustedes alrededor de nuestra república y alrededor del mundo entero, donde llegue nuestra señal en internet, en www.tjcatólico.com. Este es el programa Tú me has llamado, un programa dedicado para conocer la vocación de nuestros sacerdotes de la arquidiócesis de Tijuana, y que esto sirva también como exhortación y un llamado para todas aquellas personas que tengan alguna inquietud vocacional, tanto los hombres como las mujercitas. Si tienen alguna inquietud, este es el programa en el que ustedes conocerán de viva voz el testimonio de los consagrados y que nos demos cuenta de alguna manera que Dios nos llama en diferentes formas, en diferentes etapas de nuestra vida y de la forma que Él desee. Para la vocación se necesitan dos cosas: uno, quien llama, que es Dios, y otro, quien responde, que es el hombre. Si una de estas dos faltara, pues no se lograría concretar ni llegar a la plenitud de una vocación. Todos tenemos una vocación, finalmente, la vocación a la santidad en cualquier estado de vida en el que estemos. Estemos muy atentos porque el día de hoy tenemos un invitado, como siempre, especial en todos los sentidos. Es un sacerdote, y no solamente sacerdote, sino también con el título de Monseñor. Está con nosotros Monseñor Eduardo Ackerman, director del periódico Presencia, párroco de... ¿Dónde, Monseñor? Muy buenas tardes. Buenas Lulu, tardes, buenas Monseñor. Ahora párroco de Santa María Reina de la Paz, que está por la colonia Independencia, por la calle 9 para arriba. Ahí estoy a sus órdenes. Pues bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está? Platíquenos. Bien, gracias. Aquí disfrutando este clima tan agradable que Dios nos ha dado. Ya sé, hemos tenido variaciones, pero estamos contentos y agradecidos con Dios como siempre. Miren, quiero empezar esta plática pues agradeciendo, por supuesto, a Monseñor que está con nosotros, que se ha dado el tiempo para compartir su vocación con nosotros, para hacer testimonio de quienes escuchamos y vemos también a través de internet. Y ojalá muchos se animen a indagar sobre su vocación y dar una respuesta favorable a Dios, por supuesto. Vamos comenzando, Monseñor, la entrevista. Platíquenos de dónde es usted, cuántos hermanos tiene, bueno, cómo es su familia. Yo provengo de una familia numerosa. Uh-huh. Llegamos a ser una familia. Tú sabes que antiguamente las familias eran más numerosas. Sí. Mi mamá tuvo 13 hijos, murieron 4 cuando eran pequeñitos, no me tocó conocerlos. Pero vivimos 9 durante mucho tiempo y ahorita quedamos 8 hermanos que vivimos aquí en Tijuana. Todos tienen sus familias. Provenimos de una familia de origen alemán por parte del papá. Mi abuelo era de origen alemán y él llegó allí a Sonora, yo creo en la época, te estoy hablando de muy atrás. Tenemos entendido que tenemos pocos datos sobre su pasado de mi abuelo, pero era alemán, Ackerman, y él se casó con una mexicana. Entonces mi papá era un poco mitad alemán, mitad mexicano, y a nosotros pues ya nos toca muy poquito más que el apellido de alemán. Llegó al estado de Sonora, quizá en torno a lo que llamaban la fiebre del oro. Ajá. En Sonora hay bastantes minas, a lo mejor él escuchó que vinieron muchos alemanes y de otros países en esa época, por esa época de don Porfirio Díaz, estoy hablando de la época de don Porfirio Díaz, y llegaron ahí, se estableció en un pueblito pequeño
que se llama Villa Hidalgo, en la parte norte de Sonora. Está muy cerca de una mina muy grande que se llama Mina de la Caridad. Estamos colindando un poco con Chihuahua. Así que ese pueblito, mi infancia transcurrió en ese pueblito, lo tengo así como grabado, como si tuviera un CD. Ajá. O DVD, ¿verdad? Mejor. Un DVD, un DVD mental, un pameo mental de mis recuerdos de infancia. Sí. Mi primaria allí, antiguamente, pues entraba al seminario muy chico. Yo fui monaguillo allí, en ese lugar, que no era parroquia, sino era venía el párroco, venía a celebrar misa de otra parte. ¿Y qué le llamaba a usted la atención, monseñor? ¿Qué recuerdos tiene usted de las devociones que se vivían en familia, la celebración eucarística, sí, el rosario? ¿Qué? Mi mamá era de familia muy religiosa, no tanto mi papá, y ella, bueno, nos inculcaba. Era un pueblo pequeño y en un principio vivimos en un rancho, después nos trasladamos al pueblito, ajá, unos 1000 habitantes, el pueblo. Pequeño. Pequeño. Y todos se conocían, sí, sus apellidos, y nosotros vivíamos pues cerca de la iglesia. La iglesia es el edificio pues más importante allí del pueblito. Son misiones jesuitas. Los jesuitas anduvieron por allí, te estoy hablando de los años, anduvieron por los años de 1700, quizá por allí, tiempos del Padre Quino y demás. Y la iglesia muy bonita era. Y yo escuchaba, el padre celebraba misa los domingos a las 5 de la mañana, allí porque venía de otra parte, llegaba un día antes, para Luis Barceló, y pues me llamaba mucho la atención la campana, tocaba en la oía a las 4:30 de la mañana la campana, la primera campanada para misa, y pues me dirigía, no sé, sentía yo como que algo me jalaba de los pelos, y me llevaba a la iglesia, me llamaba a la iglesia y yo los demás, mis hermanos se quedaban dormidos, pero yo me levantaba quizá primero a curiosear, empezaba a oír los cantos de la misa. ¿Cómo de qué edad estamos hablando, monseñor? Estoy hablando de 10 años más o menos. Estaba chiquito. Estoy hablando de 10 años, estaba chiquillo. En la escuela me quedaba muy cerca allí. Y esa parte litúrgica, yo siempre he comentado que la parte litúrgica me llamó el ver, las velas, los santos, las figuras de los santos que estaban allí, San Ignacio de Loyola, que era es el patrono de mi pueblo, el Sagrado Corazón, la Virgen de Fátima. Todo eso me llamaba la atención, y hasta que tímidamente pues me empecé a acercar a monaguillo, me costó trabajo, era muy tímido, y me acerqué allí de monaguillos, éramos como unos 5 monaguillos, y ahí empezó, y algún día escuché la palabra seminario, no lo había visto, y dije yo, ¿qué será eso de seminario? Y traté de andar investigando, al rato ya supe que era el seminario, que había un seminario, se llamaba La Parcela, en tiempo de don Juan Navarrete, era el obispo de Sonora, un obispo muy, muy reconocido. Le tocó vivir la época de la persecución religiosa, todo eso. Ándale. Le tocó vivir, él andaba huyendo, andaba escondido, disfrazado, disfrazado de ranchero, de vaquero. Pues los exiliaban, ¿verdad? Pues... Sí, pero él prefirió quedarse y andaba a las escondidas, yendo de pueblo a caballo quizá, yendo de pueblo en pueblo para celebrar los sacramentos y atender a la gente, algo así. ¿Y usted en qué momento, monseñor, se da por enterado de qué es el seminario y cómo toma la decisión para ingresar al seminario? Bueno, pues como que uno siente dentro así una vocecita, sientes. Yo veía a mis compañeros de la escuela, y pues un día mi papá decidió venirse para acá para buscar una mejor vida como para sus hijos. Yo creo que mi papá pensaba mucho en sus hijos, en el futuro de sus hijos,
y decidió venirse acá también porque de por aquí le escribían a algún pariente que se había venido para acá, le escribía y le decía vente para acá a Tijuana. Total, un día agarramos todas nuestras chivas y la emprendimos como tanta gente para acá a Tijuana, ¿verdad? A buscar la vida. Sí. Yo estaba muy niño, acababa de terminar la primaria, pero no sé, ya traía metido así en la cabeza lo del seminario. Y llegando aquí me acuerdo que mi mamá me apoyó mucho. Pues empecé a investigar de eso de seminario, yo traía seminario, y cuál va siendo mi sorpresa, que me agradó mucho eso, me di cuenta de que sí había seminario aquí en Tijuana. Ah, mire. Nosotros vivíamos por la colonia Morelos un tiempo, después vivimos en la colonia Libertad, y pues fui a tocar las puertas del seminario. ¿Y quién le abre, monseñor? Fíjate, no vas a creerme, yo creo que el que me abrió vive todavía, el padre Che. Le ¿A mando un poco? saludo al padre Mire. Che, un joven que se llamaba Alfonso Che Fimbres. Había otros, claro, pero uno de los que más recuerdo que estaba ahí, como que me abrió las puertas, fue el padre Alfonso Che. Mire. Que lo queremos mucho. Claro. Es un sacerdote es un sacerdote muy querido aquí en la arquidiócesis. Sí. Pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, vamos a continuar hablando sobre la vocación de Monseñor Eduardo Ackerman, que está el día de hoy con nosotros, compartiendo en este programa su testimonio, y en el siguiente bloque vamos a conocer un poco acerca de su formación, cómo fue entrar al seminario, qué clases eran las que más le interesaban, cuáles se le dificultaron más, de todas las áreas que trabaja el seminario en la persona, cuáles son las áreas que le gustaban, las que no, hubo crisis vocacionales, se sintió ya en el lugar en el que debía estar, era ese lugar su anhelo para estar hasta su formación, hasta concluir en su formación sacerdotal. Esto lo conoceremos regresando de la pausa. También vamos a conocer a qué formadores recuerda con más cariño y con especial cariño. Vamos a una pausa y estamos de regreso en este programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Muy queridos amigos de los medios de comunicación, particularmente religiosos de la Iglesia Católica, los estamos invitando a esta marcha anual con ocasión de la encarnación del Hijo de Dios, a participar todos los que puedan en esta marcha de canto a la vida y búsqueda de la paz, partiendo a las 8:30 de lo que era el antiguo toreo y llegar finalmente al lugar del CREA. Estamos pues deseando la mayor participación de ustedes. Gracias. Vamos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa Tú me has llamado. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación para nuestro invitado, que el día de hoy es Monseñor Eduardo Ackerman, pueden hacerlo a través de nuestra vía telefónica 622-8962, estamos para servirles. Gracias por estar con nosotros y en este bloque queremos platicar, más bien que Monseñor nos platique
¿Cómo fue su formación, monseñor? ¿Cómo vivió usted su etapa del seminario? Muchos sacerdotes dicen, bueno, el seminario fue la etapa más hermosa de todo esto que yo he vivido. ¿Cómo en su particular experiencia, cómo le fue en el seminario? Bueno, como sabes, el seminario de Tijuana se fundó el año de 1940. Uh-huh. A mí me tocó vivir, y estamos cumpliendo 73 años, uh-huh. Vamos a cumplir, 73. va a cumplir el seminario. A mí me tocó pues vivir mucha etapa de esta parte del seminario. Se fundó en Ensenada, como sabe, lo fundó Monseñor Felipe Torres Hurtado el año de 1940, el 8 de diciembre, pero después lo trasladó a Tijuana por las razones que ya entendemos, el mayor crecimiento de Tijuana, el auge de Tijuana. El año de 1947 yo creo lo trajo para Tijuana y a nosotros nos tocó estar aquí en la calle 10 y Ocampo, y en esa época el seminario estaba dirigido por los misioneros del Espíritu Santo, uh-huh. que fueron los, ¿cómo diremos? A los que el Papa les encomendó pues okay. El territorio de la Baja California, en ese tiempo toda la Baja California. Y había sacerdotes diocesanos y había también sacerdotes misioneros. La mayor parte misioneros del Espíritu Santo, también había franciscanos. Entonces nos tocó estar, ellos fueron los misioneros del Espíritu Santo, fueron nuestros formadores y maestros. Solían mandar algunos maestros, les llamamos freres. Tú sabes que los misioneros del Espíritu Santo fueron fundados por el padre Félix de Jesús Ruggier, sí. que es un francés, y a lo mejor eso de frère les decíamos, que en francés quiere decir hermanos. Okay. Frère. Decimos fray también, pero fray quizá viene más del italiano, la expresión fray. A los franciscanos les decimos fray. Porque San Francisco es italiano. Y pues ellos nos formaron, recuerdo los rectores, los formadores, tengo los nombres ahí del seminario, y muchos compañeros. En ese tiempo pues se vivía una especie de auge del seminario. Yo creo que entramos en ese año en que yo entré, compañero mío de mi tiempo es el padre, por ejemplo, el padre Pedro López. Pedro López, saludo. Sí. Es compañero mío, y no recuerdo ahorita quién, otros sacerdotes que quizá no están aquí. Y ahí nos tocó, había lo que le llamaban 5 años le llamaban de latín, que correspondería a lo que es humanidades. Ahí nos daban, la clase de latín era diario teníamos latín, por eso nosotros sacamos mucho el latín. Ahora ya no se estudia casi el latín en el seminario. ¿Usted salió de primaria y entró al seminario? Entré al seminario, sí. Y ahí hace los primeros 5 años. Secundaria, 5 años, que vendrían correspondiendo a los 3 años de secundaria y a los 2 años de prepa. Ajá. Correspondería eso. Y ahí te ponían las clases, matemáticas, geografía, historia, esas materias. Sí. Después nos tocó pasar al seminario, a mí me tocó, fíjate, estrenar el seminario del Cerro Colorado, ajá. que en ese tiempo era el mayor. Mire. En ese tiempo era el mayor, estrenarlo cuando esa región estaba sola. Ahorita nos cuesta mucho trabajo imaginar que toda esa zona estaba deshabitada, sola. Había unas cuantas casas ahí cerca de lo que hoy es el seminario menor, pues. El Red Mountain University. Llamamos así el campus. El campus Cerro Colorado. Campus de Cerro Colorado. Monseñor, sí. y usted conviviendo y formándose entre religiosos y conviviendo con compañeros de vida religiosa, ¿no le llamó la atención en algún momento cambiar su carisma de ser diocesano a la vida religiosa? Pues
Nos inculcaban pues también el carácter diocesano. El obispo entonces era don Alfredo Galindo y Mendoza, que a pesar de que él era religioso, sin embargo como que él se empapó bastante del espíritu diocesano y nos inculcaba pues que nosotros íbamos a ser sacerdotes diocesanos al servicio de esta, que todavía no era diócesis, era un vicariato apostólico. Tú sabes que la diócesis se creó vamos a celebrar los 50 años, se creó el año de 1964, la diócesis de Tijuana, pero antes era un vicariato apostólico. Y a mí me mandaron a terminar la teología en Roma. Terminé la filosofía, entonces los 5 años de latín, ahí en la calle 10. Luego pasamos al seminario mayor en Cerro Colorado, estrenarlo. La filosofía, los 3 años de filosofía. Terminando los 3 años de filosofía, me mandaron a Roma al Colegio de Propaganda Fide para terminar los 4 años de la teología. Y ahí los terminé en la Universidad Urbaniana, que quedaba muy cerquita. Diario íbamos a tomar las clases allí. Que claro que llegando a Roma ya no se le dificultó a usted el latín, ¿verdad? No mucho. ¿Cuál era el idioma en oficial allá? En el colegio era el italiano. El italiano. ¿Y ya lo llevaba también aprendido, monseñor? Y además procuraban en el colegio, era un colegio muy grande, había como 400 alumnos provenientes de todas partes del mundo. Ajá. Porque atendían los lugares de misiones, todo lo que es África, todo lo que es Japón, China, la India, había compañeros de Vietnam, de Tailandia, de Siria, de Egipto, todo eso me tocó convivir con compañeros de todos los idiomas. Y yo me acercaba ahí un poco a los de habla francesa para practicar el francés, me acercaba un poquito a los de habla inglesa, australianos, por ejemplo. Aquí en el periódico de ahorita sale un cardenal Pell, Pell, aquí lo estoy viendo, por cierto fue compañero mío, lo están entrevistando, es el arzobispo de Sydney, se llama George Pell. Y fue compañero mío ahí en ese ¿De colegio. verdad? Sí. Mire. Iba un poquito adelante de mí, pero ahí está. Está haciendo, es uno de los que el Papa llamó para que le ayuden en esta reforma que pretende hacer. ¿Y usted, monseñor, entonces cuántos idiomas habla? Platíquenos. Bueno, pues me gustaban los idiomas. El latín, pues ahí lo tengo. Ese sí era de Pues forzoso. 5 años de latín, pues yo creo que algo aprendí. Algo aprendí en 5 años. Y estando en Roma el italiano. Estando en Roma el italiano por fuerza, porque estás en Italia y tienes... Pues, había que salir allí ¿El francés? Por gusto. Francés por gusto, me gustó el francés, porque también son lenguas neolatinas, se parecen un poco al español. Entonces yo decía, pues hay que leer y te leo el francés, te leo bien el francés, quizá no lo hable muy bien. Pero y el alemán, poquito el alemán. Ese es el que le iba a preguntar, su raíz. Sí, el alemán pues también, poco, no mucho. Me tocó estar 2 meses en Alemania, recién ordenado sacerdote. Y pues ahí pude practicar un poco el alemán, el italiano. Así que pues traigo el latín, el italiano, el francés, un poco el inglés y paremos de contar. Qué barbaridad, monseñor, pues con eso ya nos quedamos impresionados. Y platíquenos, y estando usted en Roma, ¿termina ya su teología y viene y lo ordenan aquí o es ordenado en Roma? En ese tiempo, ¿cómo está esto? Pues era otra la dinámica. Fíjate que nos tocó estar en Roma, esto es muy relevante, en la época en que se llevaba a cabo el concilio. Tú sabes que el Concilio Vaticano II se llevó a cabo entre el año el Papa Juan XXIII lo convocó, entre el año 1963 y 1965, 2 años. Se realizó el Vaticano II ahí en la Basílica de San Pedro. Y el colegio donde yo vivíamos y cerca donde estudiábamos, está muy cerca de la Plaza de San Pedro, tanto así que de mi colegio donde estaba podíamos divisar la Basílica de San Pedro y escuchábamos casi con frecuencia el himno del Vaticano. Ahí cuando, por ejemplo, el Papa recibía pues personajes de otros países,
tocaba el himno y a veces escuchábamos hasta allá. Ahí estudiamos la teología y ahí nos ordenaron ahí. Nos ordenó un cardenal que era el presidente de la Propaganda Fide, entonces se llamaba, ahora se llama Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es una comisión diocesana, una comisión vaticana, una comisión del Papa que atiende todos los asuntos relacionados con las misiones. Entonces el presidente, el cardenal era Gayanian, era armenio él. Muy buen cardenal, en un momento fue papable, candidato a papa. Él nos ordenó del sacerdote. Nos ordenamos 54 al mismo tiempo, pero yo era el único mexicano en ese grupo. Ándele. Ahí vamos a dejarle, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a escuchar en voz de Monseñor, pues también importante pregunta, ¿cuántos papas ha conocido él? ¿Llegó en su estadía en Roma, llegó a convivir con alguno, platicó con alguno? Tuvo la oportunidad de acercarse. Imagínense ustedes toda la cantidad de sacerdotes, cardenales, obispos que debieron haber desfilado por este lugar donde se estaba llevando a cabo el Concilio Vaticano II. Vamos a regresar con todo esto. Regresando de la pausa, quédense con nosotros. Este es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando en este día con Monseñor Eduardo Ackerman, que está el día de hoy con nosotros compartiendo su testimonio. Y le voy a decir algo, una de las personas que deseaba con todo su corazón esta entrevista, aparte de su servidora, era Johnny, porque dice, es que este hombre sabe mucho. Sí. Johnny, nuestro operador en controles y Moramay, es que sabe mucho. Pero es con que Johnny es nomás hablo de fútbol. Con Johnny nomás habla de fútbol, dice. ¿A quién le vamos, señor, de fútbol? ¿A quién le va? ¿Cuál es su equipo? Ay, Dios. Pues cuando juega Alemania y México, ¿a quién le va? A México. Ajá, muy bien. Vamos bien entonces. Y es cierto, digo, ahorita estamos comprobando el por qué sabe tanto, si se ha integrado con tantas personas de todo el mundo, pues obviamente esto enriquece mucho la cultura de la persona. Pero platíquenos entonces, Monseñor, continúe platicando con nosotros sobre su estancia en Roma, quiénes conoce, cuáles son los papas por los que usted ha tenido oportunidad de conocer, no sé si de convivir, ya usted no lo platicará, pero ayúdenos a entender todo esto. Bueno, si uno está joven y está como absorbiendo todo lo que ve, y nos tocó eso que te digo, el Vaticano II es una experiencia fenomenal. Sí, cómo no. Ver ahí los obispos de todo el mundo. Y el Papa ese que yo admiro mucho y que parece que ya lo van a canonizar es el Papa Juan XXIII. Sí. El Papa Bueno. Bono, le llamaban el Papa Bono. Entonces nos tocó estar en esa época.
había muerto Pío XII, el Papa Pío XII yo creo murió en 1958, y eligieron a este Papa Roncalli, Angelo Roncalli se llamaba, Angelo Roncalli. Dicen que en una vez él era muy agradable, un gordito muy bueno. Alguna vez fue a visitar un hospital y le dijo a un niño, oye, mijito, ¿cómo te llamas tú? Y el niño le dijo, pues me llamo Arcángelo, le dice. Le dice, pues yo nomás me llamo, tú eres más que yo, le dijo, porque yo nomás soy Ángelo. Arcángelo. Porque él se llamaba Ángelo. Y él provenía de una familia humilde, de familia de campesinos. Juan XXIII Ángel Roncalli, que fue papa de 1958 y murió en 1963. En el 63 entonces nos tocó pues verlo, escucharlo algunas veces. Nos tocó estar en la inauguración del Concilio Vaticano II, wow. Pues él lo inauguró. Es una experiencia bonita. Sí. Y el Papa lo quisieron mucho, el Papa Juan XXIII era muy querido. Eran otras épocas, muy querido porque él trajo como que le dio una sacudida a la iglesia, estaba empolvada, estaba y todo esto del Vaticano II es una idea de él, es una inspiración. Yo siempre lo vi como una inspiración de Dios, que le dijo algo, y él con mucha serenidad, no era un papa nervioso. No se me va a olvidar a mí el discurso, unas palabras que dijo ese día de la inauguración. Si no me equivoco, era 12 de octubre del año de 1963. No miento, murió en ese año. Murió en el 63. De 1962, ¿verdad? Sí, corrijo, se inauguró el Vaticano II. Y él salió a la ventana por la tarde, se iluminaron todas la basílica, la cúpula de San Pedro, y salió a su ventana y dijo cosas tan bonitas como esta. Alguien esperaba que iba a decir un discurso muy solemne y dijo, queridos, bueno, lo tengo en italiano también, queridos hijos, hijitos, desde cuando regresen a su casa van a encontrar a sus hijos. Háganles una caricia y díganle que esa es la caricia que les da el Papa. Mire. Ese era el estilo de Juan XXIII. De Juan XXIII. Tierno, cariñoso, cercano a la gente y pues campesino, humilde, con un lenguaje así. Entonces, Juan XXIII. Murió Juan XXIII, ya lo eligieron un poco grande, y eligieron al Papa Paulo VI. En Paulo VI lo eligieron en 1963, en el mes de junio. Nosotros estábamos ahí en la elección. Se llamaba Giovanni Battista Montini. Él había sido secretario de Pío XII y actualmente era arzobispo de Milán. Cuando lo eligieron era arzobispo de Milán, muy reconocido. Había participado como cardenal. No era. Sí era cardenal, perdón, sí era cardenal. Lo primero que hizo, uno de los primeros que hizo Juan XXIII fue a él, arzobispo de Milán, hacerlo cardenal. Y yo creo que también creó el primer cardenal mexicano, Garibi. Y bueno, y Pablo VI pues continuó la obra. Él concluyó el concilio se terminó el año de 1965. Por ahí por el mes de diciembre, ya con el nuevo papa, de otro estilo muy diferente, pero pues muy bueno. Pablo VI estuvo hasta 1978, murió por ahí. Con él tiene fotografías, ¿verdad? Sí, yo recuerdo una que tiene en su oficina. Hay una fotografía que fue en el día de la ordenación del diaconado. Él vino a visitar, porque él estaba en Castel Gandolfo, allí donde es un lugar donde de descanso de reposo, los papas, ahí en el lago Albano, muy bonito el lugar. Y también el Colegio de Propaganda Fide tenía una casa de descanso allí muy pegada a la casa del Papa. Tanto que en ocasiones nos tocaba asomarnos así por la barda y ver al Papa que se paseaba así en los jardines.
Entonces, pues... no Eran había curiosos, lejos, curioseando nada más ahí. Sí, curioseando nomás. Y él lo invitaron ese día al colegio porque estaba ahí en Castel Gandolfo y fue casi recién consagrado, y nos tocó saludarlo pues uno por uno de los diáconos. Qué emoción. Y la ordenación, como te digo, la ordenación le hizo un cardenal. Ajá. Poco después el Papa mismo, por primera vez yo creo, ordenó a algunos sacerdotes. No recuerdo si a Monseñor Rafael Romo lo ordenó el Papa. A lo mejor sí lo ordenó el Papa Paulo VI. ¿Coincidió usted con Monseñor Rafael Mira, Romo? nomás que era esto. Nosotros estábamos en el Colegio de Propaganda Fide. Ajá. Éramos muy poquitos mexicanos, éramos como unos 4 mexicanos nada más. Y el resto, 400 y pico, eran de otros países. Pero estaba el Colegio Latinoamericano. Ajá. Estaba muy lejos de ahí. Y allí en el Colegio Latinoamericano estudiaban pues todos los latinoamericanos, como los mexicanos. Por esa época se estrenó el Colegio Mexicano. Ah. Y yo creo en esa época estaba estudiando Monseñor Rafael Romo. Era estudiante en Roma, allí. Él estaba en el colegio, a ver, ayúdame, si en el latinoamericano o en el mexicano, esa es mi duda. En el mexicano creo- me parece, bueno, en una de las entrevistas que le hemos hecho. En el mexicano, Sí, sí, sí. entonces a lo mejor le tocó estrenar el colegio mexicano. Sí, sí, sí. Y sí fue ordenado en Roma, pero no, creo que no por ningún papa. Fue ordenado por un obispo Porque de aquí, dice, ajá. Porque yo creo que su obispo Y lo ordenaron Roma. solito a él. lo ordenaron Solo, solito, solo, sí, ajá. en una iglesia de ahí de Roma. Sí. Lo ordenó su obispo, Romo. Ujú. Se apellidaba Romo también, su Ah, mire. obispo de Torreón. Ajá. Se me olvidó ahorita el nombre. Él lo ordenó allá. ¿Y a qué más papas conoce usted? Pues ya de ahí todo. Bueno, de ahí ya, pues ya yo me vine Ujú. aquí a Tijuana y ya no me tocó. Pues después me tocó conocer al Papa Juan Pablo II en algún Algunas visitas. congreso, algún congreso eucarístico. Que también ha sido usted, monseñor, un hombre que le gusta viajar, le gusta conocer la cultura de otros países. Bueno, Platíquenos así brevemente un turecito. ¿Dónde andaba Pues, usted, monseñor? Bueno, sí, me toca acompañar a veces tours o peregrinos a Tierra Santa, a Europa. Me ha tocado conocer lugares como Tierra Santa, muy emocionante conocer la Tierra Santa. Claro, está Roma, pues ahí está claro. Asís. Y de Europa, pues está Francia, un poco de Francia, un poco de Alemania, un poco de Inglaterra, un poco de... ¿Qué sintió llegar a Alemania, monseñor? Su Pues raíz. mucha emoción, decir, aquí están mis raíces. Sí, cómo Con no. toda la historia negra del nazismo, pues, pero es otra cosa, ¿verdad? Pero Alemania, pues sí, a nosotros siempre la familia nos llama la atención conocer el pasado de mi abuelo, pues como Sí, dónde sí, sí. vivía, dónde nació, dónde vivía, nos pica la curiosidad de saber eso. Yo todavía tengo un recuerdito que usted me trajo de Pues China. sí, de China. Ah, Ándele. por allá también anduvimos en China, en la muralla china. Sí, Ay, qué en la muralla emoción. china, mucha emoción. Y Y entiende. andamos organizando una Tierra Santa, si hay alguien que se interesa, que me mire. llame al 971-0557, 971-0557. Son las oficinas de presencia y ahí podemos informarles de este viaje para noviembre, Muy bien. si Dios quiere. Vamos a hacer una nueva pausa, quédense con nosotros ya en el último bloque de este programa Tú me has llamado. Vamos a conocer cómo es que él se inicia en un proyecto tan demandante como es un periódico. Siendo sacerdote, siendo párroco tal vez, pero también se integra en este proyecto de la evangelización a través de los medios de comunicación. Estudió periodismo, monseñor. Aquí, ¿cómo es que se le ocurre? ¿Quiénes son sus primeros colaboradores? ¿Cómo ha sostenido hasta ahorita este periódico de la diócesis de Tijuana, en el cual pues él es representante de él como director? Y todo esto vamos a conocerlo regresando de la pausa. Esto es el programa Tú me has llamado. Vamos a una pausa.
La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Muy queridos amigos de los medios de comunicación, particularmente religiosos de la Iglesia Católica, los estamos invitando a esta marcha anual con ocasión de la encarnación del Hijo de Dios, a participar todos los que puedan en esta marcha de canto a la vida y búsqueda de la paz, partiendo a las 8:30 de lo que era el antiguo toreo y llegar finalmente al lugar del CREA. Estamos pues deseando la mayor participación de ustedes. Gracias. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso, ya estamos en el último bloque de este programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo esta hora con Monseñor Eduardo Ackerman, director del periódico Presencia. Comunicar para unir y evangelizar es el eslogan de este periódico del cual Monseñor es representante, que está cumpliendo, bueno, tiene 20, ¿cuántos años? 26 años. Sí. 26 años, imagínense ustedes. Toda una vida dedicada al periódico, ahí lo estamos presentando. Esta es la edición actual y está en la portada don Rafael Romo Muñoz. La primera pregunta... Exhortando a votar. Sí. Exhortando a la votación, por supuesto. La primera pregunta que se me ocurre, Monseñor, es, ¿usted estudió periodismo? Fíjate que no, debo confesar que no. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, te puedo decir que el Vaticano II despertó demonios dormidos. El Vaticano II avivó muchas cosas curiosas en la... Y yo no digo que sea de ninguna manera estudioso del Vaticano II, ni especialista, ni mucho menos, pero bueno, los documentos teníamos que traerlos, estábamos jóvenes, teníamos que traerlos frescos, los documentos del Vaticano II, y ahí tienes, por ejemplo, el documento sobre los medios de comunicación, intermirífica se llama, que aviva muchas cosas, si tú ves como cosas dormidas que estaban en la iglesia, un poco dormidas, porque el periodismo católico viene de muy atrás. Tú has oído el Observatorio Romano, muy antiguo, y he estado viendo, por ejemplo, que en México hay una, no la conozco muy bien, pero hay una historia del periodismo católico en México, fíjate, bastante seria. Hay que verla de muy atrás, ¿eh? Entonces no es nada, creo que no es nada nuevo esto del periodismo, y yo no sé, yo casi lo veo como una especie de inspiración, algo que se me vino de repente, se me vino a la mente, así como que podría, pues que ya había algún antecedente en México, por allí, por ejemplo en Chihuahua, y en algunos otros lugares, algún antecedente muy así como temeroso de periodismo, de hacer periodismo un poco temeroso así. Pero nosotros casi, está mal decirlo, pero casi somos de los pioneros en la prensa escrita. Después vinieron otros, pero uno de los pioneros yo creo que es el periódico Presencia, que tiene... Después han venido más, ahorita en México se puede decir que hay unos 50 periódicos católicos, digamos, de la línea de periodismo, hay muchas revistas también, pero lo que llamamos prensa escrita, pues
es una inspiración, y yo soy muy terco, creo que es una de las cosas que tengo, como que soy muy terco. Y como que no me doy por vencido, y sigo y sigue y sigue, y tiene que seguir, y no hay marcha para atrás, y hay que ver para adelante, y hay que resolver los problemas, tratar de resolver los problemas. Y pues estamos casados con este proyecto. Y vaya que es demandante el proyecto, pues, ¿verdad, demandante, sí, requiere muchas cosas. Yo creo requiere, por ejemplo, me llama la atención las comunicaciones la comunicación, por ejemplo, la iglesia es una comunicación. Si te fijas, en la iglesia siempre hay una comunicación. Tú estás casi diario, estás viendo al Papa o sabiendo lo que está diciendo el Papa. Sí. Así vivimos. Y también lo del obispo, a ver qué dijo el obispo, qué está sucediendo en la iglesia, lo bueno y lo malo y todo. Vivimos en esa dinámica de la comunicación, y como que yo decía, ¿y cómo puedo yo mantenerme así ausente, al margen de esta iglesia nueva que está surgiendo? Yo casi como que quería hacerle, si se vale la expresión, un testimonio al Papa Juan XXIII. Que yo decía, yo quiero mucho a ese Papa, y él tuvo una idea así, no sé, inspirada, iluminada. Y dije, yo tengo que hacer algo para decir que yo estimo a ese Papa, y que ese Papa trazó una línea como diciéndonos por aquí, váyanse por aquí, no se pierdan, y quería hacer casi como, si se vale, como un homenaje yo creo a Juan Pablo, a Juan XXIII y al Vaticano II, que tantas cosas nos trajo para la iglesia, tantas cosas trae. Mire, nos acaban de comunicar desde internet, se están comunicando quienes nos están viendo a través de internet. Mónica Peraza Ramírez, saludos a Monseñor. Y también Charito Sánchez nos está saludando desde Ecuador. Saludos a Monseñor desde Ecuador, muy bonito su programa y su testimonio. Ay, mire, saludos a Ecuador. Saludos para ellos. Monseñor, ¿quiénes son sus primeros colaboradores dentro del periódico? ¿Qué siente usted la primera vez que ve impreso todas las ideas que usted tenía y todo un deseo, lo ve impreso? ¿Qué siente? Pues se siente muy bonito cuando yo veo el periódico, el que acaba de salir. Cada nuevo que sale es un... Lo beso. Lo beso, como que digo, aquí está el fruto del esfuerzo de mucha gente. Claro. Yo siempre lo he querido ver así, como esfuerzo de mucha gente. Participen, entren, trabajen ustedes, y ahí los voy como acompañando ese caminar. Pero sí, pues fue difícil el comienzo, pero dije, pues por algo se tiene que empezar. Y pues, yo como que acostumbro a empezar las cosas diciéndose, primero aviéntate y ya veremos. Como que hubiera sido otro sistema de primero, bueno, dedícale unos 2 años a programarte bien. Yo no, yo dije, aviéntate, vámonos. Que los problemas, pues que vengan los problemas, pero ahí los vamos a tratar de ir resolviendo con el paso, con el tiempo y con el camino, con el paso. Así ha sido. Y bueno, muchos colaboradores, hemos procurado rodearnos de gente profesional, pues como que yo he sentido que el periódico tenemos que tratar de hacer un buen papel con gente que tenemos, los diseñadores, tenemos comunicadores, gente profesionistas que han terminado sus carreras, rodearnos de gente pues de calidad, para sacar entregar, digamos, a la gente, a los lectores, entregarles una cosa, entregarles un producto, si se vale la expresión así, un producto de calidad. Claro. No nos gustaría entregar cualquier cochinada, así, cualquier cosa mal hecha. Sé que ahí está para la crítica, y yo siempre la crítica, pues hay que oírla y hay que escuchar la crítica claro, y trabajar con humildad, yo creo.
trabajar con humildad, decir, bueno, no, hay mucho por hacer, hay muchas cosas enfrente, pero yo siempre lo he visto como un servicio a la iglesia, es decir, si yo puedo dar un pequeño servicio a mi iglesia, lo voy a hacer. Muy bien. Y ya tenemos nada más 3 minutos antes de despedirnos, monseñor. Solamente por mencionar algunos, dentro de los que colaboran en el periódico Presencia está, por ejemplo, el padre Eduardo Martínez, que él escribe la miscelánea pastoral. Reporteras, Lucina Reyes Chávez, está Leticia Jiménez, que también... Leticia tiene su programa dentro de la programación Sí. de Koinonia Radio, con usted, por supuesto. Ricardo Cano, que también es el editor de este periódico. Carolina Bueno, que también participa con usted. Bueno. Y bueno, muchas personas que están participando directamente en este periódico, ¿no? Amalia Valdivia, Ajá. Lucina Pedrosa, Ujú. ay, Iván, ¿A dónde Iván, que es el diseñador? el diseñador, Delia, ¿Hacia dónde distribuye usted, monseñor, el periódico Presencia? ¿Hasta dónde llega? hasta la diócesis, lo que es la arquidiócesis de Tijuana, que abarca Tecate, Rosarito, Tijuana, las parroquias. En la diócesis somos cerca de 100 parroquias, procuramos llevarlo a casi todas las parroquias. Y pues de capillas, algunas son, como tú sabes, son muchas capillas, cerca de Sí. 400 capillas que tiene la arquidiócesis, y pues procuramos llegar allí. Lugares de distribución como las librerías católicas, como De artículos algunos puestos religiosos. de artículos religiosos, puestos de periódicos, Ah, mire. personas que por su cuenta distribuyen, dicen, deme 10, 15 periódicos, y yo me encargo en los grupos parroquiales así de difundirlo, como para que la gente también tenga esta herramienta en los grupos. Pienso en los laicos comprometidos, pienso en movimientos de apostolado, que tengan esta herramienta para su formación, para Sí. su enriquecimiento La catequesis, de ¿verdad? la catequesis, sí. Monseñor, pues Los ya grupos. el tiempo nos está comiendo. Nada más, díganos usted un teléfono donde podamos comunicarnos. Nosotros como medio de comunicación sabemos las necesidades y las dificultades en las que también nos encontramos para sostener un proyecto de medio de comunicación como es el periódico, como es la radio, en fin, pero en este caso, pues denos usted algún teléfono en el que la gente pueda llamar para hacer su donativo y ayudar al periódico Presencia. Bueno, las oficinas las tenemos ahí enfrente de la parroquia de Santa Teresa, en lo que se llama la Casa de la Comunidad. Es una casa de como de 5 pisos, y ahí nos prestaron ese espacio. Ese espacio, la parroquia de Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila. Y ahí está al frente, ahorita está la señora Amalia Valdivia, es la secretaria. Ella va a contestar el teléfono, que ha sido bien caro, 971-0557, 971-0557. Y por ahí viene también el correo electrónico, porque hay mucha gente hoy en las redes. Ajá. Es sem con s _presencia@hotmail.com. Ahí están los dos datos. Sí, son 2 datos, quizá falta el otro a lo mejor no me acuerdo, el de internet, el de... La página, Falta, bueno, la página. el Face. La página, sí, la página. El Face también, el Face estamos. Pues ahí intégrense a la Acontecer misión. de la iglesia se llama el programa que tenemos Muy bien. Los viernes a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Pues muchas Muy gracias, monseñor, por haber Muchas estado gracias, con Lulú. nosotros. Muchas Es gracias a la un gusto gente siempre que- recibirlo. Que me dispensa este momento y Y nos gustaría que nos diera su bendición para despedir este cómo no, programa, que el monseñor. Señor los bendiga y los guarde, que Él ponga sus ojos sobre ustedes y les conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María,
entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Mas Dios, a los